Nunca fuiste mi primera opción, solo estabas cuando los otros fallaban. Años después me vio llegar de la mano de la mujer que cambió mi destino. Nadie te avisa cuando no eres la elección principal de alguien. No hay una advertencia, ni una señal clara que diga detente, aquí no es. Lo descubres tarde, cuando ya invertiste tiempo, emociones y pedazos de dignidad que no regresan. En mi caso, todo comenzó con silencios que aprendí a justificar y ausencias que normalicé hasta volverlas parte de mi rutina. Me decía a mí mismo que el amor no debía sentirse urgente, que las personas maduras no necesitaban confirmaciones constantes. Hoy sé que solo estaba buscando excusas para no aceptar una verdad incómoda. Cuando alguien te quiere de verdad, no te deja dudando de tu lugar en su vida. Me llamo Daniel Cruz, y durante años creí que ser paciente era sinónimo de ser valioso. Pensaba que quedarse, aun cuando dolía, era una prueba de carácter, de amor genuino. Ella se llamaba Valeria Montes, y desde el inicio fue clara en algo que yo decidí no escuchar del todo. No le gustaban las etiquetas, no quería presiones, prefería fluir. Yo asentí con la cabeza mientras por dentro me convencía de que, con el tiempo, cambiaría de opinión. Me aferré a la idea de que el cariño constante podía ganar cualquier batalla, incluso contra la indiferencia disfrazada de libertad. Al principio, Valeria tenía gestos que me mantenían enganchado. Mensajes largos en la madrugada, conversaciones profundas que me hacían sentir especial, miradas que parecían sinceras. Pero esos momentos siempre iban seguidos de algo extraño, días enteros sin saber de ella, planes cancelados sin explicación, respuestas cortas que llegaban cuando ya no las esperaba. Yo no reclamaba. Me decía que no quería parecer inseguro, que debía respetar su espacio. En realidad, estaba entrenándome para aceptar menos de lo que merecía, y eso, aunque no lo sabía entonces, sería una costumbre peligrosa. Valeria tenía una habilidad inquietante para desaparecer sin irse del todo. Nunca decía adiós, nunca cerraba ciclos. Simplemente se alejaba y luego regresaba como si nada hubiera pasado, con la misma sonrisa, el mismo tono suave, la misma facilidad para hacerme sentir culpable por cualquier duda que yo expresara. Cada regreso reforzaba una ilusión falsa, la de que yo era importante, la de que siempre volvía porque me necesitaba. No entendía que necesitar no es lo mismo que elegir, y que alguien puede necesitarte solo mientras encuentra algo que considere mejor. Con el tiempo empecé a notar que siempre llegaba a su vida en los momentos difíciles. Cuando discutía con alguien más, cuando se sentía sola, cuando las cosas no salían como esperaba. Yo era su lugar seguro, su pausa emocional. Escuchaba, aconsejaba, apoyaba sin pedir nada a cambio. Y cada vez que se estabilizaba, volvía a alejarse. Era un ciclo silencioso y cruel, pero tan bien disfrazado de normalidad que tardé demasiado en reconocerlo. Me estaba convirtiendo en una opción cómoda, no en una prioridad real. Nunca me presentó como algo serio, pero tampoco me ocultó por completo. Estaba en ese punto intermedio donde no puedes reclamar, porque nada es oficial, pero tampoco puedes irte sin sentir que estás abandonando algo importante. Valeria hablaba de otras personas con naturalidad, como si yo fuera un amigo más, y yo fingía que no me dolía. Cada comentario, cada comparación sutil, iba erosionando mi autoestima poco a poco. Aún así, prefería quedarme en esa ambigüedad antes que enfrentar la soledad. Hoy entiendo que no me quedé por amor, sino por miedo. Miedo a aceptar que había invertido demasiado en alguien que no estaba dispuesta a invertir lo mismo en mí. Miedo a reconocer que había confundido atención intermitente con interés genuino. Valeria no era malvada, pero tampoco honesta del todo. Simplemente tomaba lo que necesitaba en cada momento, sin pensar en las consecuencias. Y yo, en mi afán de no perderla, fui perdiéndome a mí mismo sin darme cuenta. Esa fue la base de todo lo que vino después. La razón por la que acepté palabras que dolían, ausencias que pesaban y promesas que nunca se concretaron. En ese punto de mi vida, todavía no sabía que estaba a punto de escuchar la frase que lo cambiaría todo, la que terminaría de abrirme los ojos y marcaría el inicio de mi transformación. Porque cuando alguien te dice con frialdad que nunca fuiste su primera opción, no solo te rompe el corazón.
También te obliga a decidir si seguirás siendo el plan B o si, por fin, empezarás a elegirte a ti mismo. La frase no llegó en medio de una pelea ni envuelta en gritos. Llegó en un momento tranquilo, casi cotidiano, y quizá por eso dolió más. Estábamos sentados uno frente al otro, en silencio, después de una conversación incómoda que yo mismo había provocado al preguntar algo que llevaba meses guardándome. Quería saber dónde estaba parado, qué éramos realmente, si existía algún futuro que no dependiera solo de mi paciencia. Valeria me miró con una calma inquietante, como si ya hubiera pensado esa respuesta muchas veces y solo estuviera esperando el momento adecuado para soltarla sin culpa. No levantó la voz. No se alteró. Simplemente suspiró, apoyó los codos sobre la mesa y dijo algo que, en su mente, parecía completamente lógico. Me explicó que yo era importante, que valoraba mi presencia, que siempre había sido un apoyo para ella. Luego, sin rodeos, soltó la frase que partió todo en dos: nunca fuiste mi primera opción, solo estabas cuando los otros fallaban. No hubo malicia en su tono, solo honestidad cruda. En ese instante sentí como algo dentro de mí se rompía lentamente, como un vidrio que no estalla, pero se llena de grietas imposibles de ignorar. Me quedé callado. No porque no tuviera que decir, sino porque mi mente estaba ocupada repasando cada recuerdo, cada momento que antes había justificado. Todo empezó a encajar con una claridad dolorosa. Las ausencias, los regresos repentinos, las comparaciones disfrazadas de bromas, las veces que me pidió tiempo mientras seguía buscando algo mejor. Ella continuó hablando, intentando suavizar sus palabras, diciendo que no lo decía para herirme, que simplemente quería ser sincera. Pero la sinceridad, cuando llega tarde, no libera, aplasta. Lo más humillante no fue la frase en sí, sino darme cuenta de que yo ya sabía la respuesta desde mucho antes. Solo necesitaba escucharla de su boca para dejar de mentirme. Me sentí pequeño, reemplazable, ingenuo. Pensé en todo lo que había cedido, mi tiempo, mis planes, mi energía emocional. Pensé en cuántas veces me quedé esperando un mensaje que nunca llegó, en cuántas noches defendí su nombre incluso cuando algo no se sentía bien. Y aún así, ahí estaba, sentado frente a ella, tratando de procesar una verdad que llevaba años evitándome. Valeria no parecía entender la magnitud de lo que acababa de decir. Para ella, era solo una aclaración necesaria. Para mí, era una sentencia. Me habló de cómo veía la vida, de cómo no le gustaba sentirse limitada, de cómo siempre había aspirado a más. Yo escuchaba en silencio, con una sensación extraña creciendo en el pecho. No era solo tristeza, era vergüenza. Vergüenza por haber aceptado tan poco creyendo que era amor. Vergüenza por haber estado disponible para alguien que nunca tuvo la intención de elegirme de verdad. Cuando finalmente me levanté de la mesa, no hubo drama. No grité ni reclamé. Simplemente entendí que cualquier palabra mía habría sido inútil. Ella me miró con cierta incomodidad, como si por primera vez notara que algo había cambiado. Me preguntó si estaba molesto. Yo respondí que no, que solo estaba cansado. Y era verdad. Estaba cansado de competir sin saberlo, cansado de justificar lo injustificable, cansado de ser el respaldo emocional de alguien que solo me veía como una opción temporal. Esa noche caminé durante horas sin rumbo. Pensaba en lo fácil que había sido para ella decirlo, y en lo difícil que sería para mí reconstruirme después de escucharlo. Me di cuenta de que no me dolía perderla, sino perder la versión de mí que creía suficiente. Esa frase no solo reveló su forma de verme, también expuso mis propias carencias. Me obligó a enfrentar una pregunta incómoda: ¿por qué había permitido que alguien decidiera mi valor en función de su conveniencia? Ese fue el verdadero inicio de todo. No el final de una relación, sino el comienzo de una transformación que en ese momento todavía no comprendía. La frase de Valeria no me destruyó de inmediato, pero sembró algo peligroso, una mezcla de rabia silenciosa y claridad absoluta. A partir de ahí, nada volvió a ser igual. Porque cuando alguien te dice que nunca fuiste su primera opción, solo hay dos caminos posibles: seguir aceptando migajas. O convertirte en alguien que jamás vuelva a ser una alternativa secundaria para nadie.
Después de aquella conversación, Valeria no desapareció de inmediato. Lo hizo de una forma más cruel, siguió ahí, pero ya sin cuidado alguno. Los mensajes se volvieron escasos, las respuestas tardías, y las pocas veces que nos veíamos estaban llenas de una frialdad que no intentaba disimular. Yo ya no era alguien importante, sino una presencia incómoda que recordaba una etapa que ella quería dejar atrás. Y aunque mi orgullo gritaba que me fuera, había algo dentro de mí que aún se resistía a soltar del todo, como si necesitara una última confirmación para cerrar esa herida. La confirmación llegó de la manera más directa posible. Una tarde la vi llegar acompañada de un hombre que no conocía, alguien que no necesitó presentarse para que yo entendiera todo. Su forma de vestir, su seguridad exagerada, el coche que conducía, todo en él gritaba estatus. Valeria caminaba a su lado con una sonrisa distinta, una que nunca me había regalado a mí. No había duda, ya no era solo una opción descartada, había sido oficialmente reemplazado. Y lo peor fue notar que ella no sentía la necesidad de explicarse. Cuando finalmente lo presentó, lo hizo con un orgullo casi ofensivo. Habló de su trabajo, de sus viajes, de los lugares que frecuentaban juntos. Yo escuchaba en silencio, sintiéndome fuera de lugar, como un recuerdo que alguien olvidó guardar. Cada palabra suya era una comparación implícita, un recordatorio de todo lo que, según ella, yo no era. En ese momento entendí que no me había dejado por falta de amor, sino porque apareció alguien que encajaba mejor con la vida que ella quería presumir. No me dolió que estuviera con alguien más. Me dolió darme cuenta de que siempre estuvo buscando a alguien como él, mientras yo solo fui el refugio temporal. Valeria hablaba de planes, de proyectos, de lujos futuros, y yo recordaba cómo conmigo siempre pedía paciencia. Ahí entendí algo que me costó aceptar, nunca me exigió más porque nunca me vio como alguien que pudiera darle más. Esa revelación fue humillante, pero también brutalmente honesta. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña. No era tristeza pura, era una mezcla de enojo conmigo mismo y una claridad que nunca había tenido. Me miré al espejo y por primera vez no vi a alguien bueno, paciente o comprensivo. Vi a un hombre que había permitido que lo trataran como una opción de respaldo. Y esa imagen me dio más miedo que perderla. Porque entendí que si no cambiaba algo profundo dentro de mí, ese patrón se repetiría una y otra vez. Esa noche regresé a casa con una sensación extraña. No era tristeza pura, era una mezcla de enojo conmigo mismo y una claridad que nunca había tenido. Me miré al espejo y por primera vez no vi a alguien bueno, paciente o comprensivo. Vi a un hombre que había permitido que lo trataran como una opción de respaldo. Y esa imagen me dio más miedo que perderla. Porque entendí que si no cambiaba algo profundo dentro de mí, ese patrón se repetiría una y otra vez. Esa pregunta fue el inicio del quiebre. No para culparme, sino para responsabilizarme. Empecé a entender que no podía controlar a quien me deja, pero sí podía controlar en quien me convierto después. Dejé de pensar en Valeria como el centro del problema y empecé a verme a mí mismo como el centro de la solución. No fue inmediato ni fácil, pero por primera vez sentí una chispa distinta, no quería recuperarla, quería superarla. Ese fue el punto más bajo, y al mismo tiempo, el más honesto. Cuando ya no tenía a quien impresionar, a quien esperar ni a quien justificar. Solo estaba yo, frente a las ruinas de una versión débil de mí mismo. Y ahí, en ese silencio incómodo, nació una decisión que cambiaría todo, nunca más volvería a ser el hombre que se queda esperando a que lo elijan. A partir de ese momento, empezaría a construirme para ser alguien que se elige a sí mismo. Incluso si eso significaba perder a todos en el proceso. La transformación no empezó con frases inspiradoras ni con decisiones heroicas. Empezó con asco. Asco por la persona que había permitido ser, por las veces que había agachado la cabeza, por haber confundido bondad con debilidad. Me levanté una mañana con una sensación pesada en el pecho y una idea clara: si seguía viviendo igual, terminaría igual. Nadie vendría a rescatarme, nadie me daría una segunda oportunidad por lástima. Si quería algo distinto, tendría que construirlo con mis propias manos, aunque doliera, aunque me quedara solo.
Lo primero que cambié fue mi rutina. No por disciplina, sino por necesidad. Dejé de dormir tarde, dejé de perder horas mirando una vida que no era mía. Empecé a entrenar mi cuerpo como si fuera una herramienta que había descuidado durante años. Al principio fue humillante, cansancio, dolor, frustración. Pero cada gota de sudor me recordaba que al menos estaba haciendo algo por mí. No buscaba verme mejor para alguien más, buscaba dejar de sentirme débil cuando me miraba al espejo. Después vino la mente. Me di cuenta de que había sido derrotado mucho antes de que Valeria me dejara. Había aceptado límites que nunca cuestioné, había creído historias que me decían que así era la vida. Empecé a leer, a estudiar, a escuchar a personas que no hablaban de suerte sino de estrategia. Aprendí que el mundo no respeta intenciones, respeta resultados. Y si quería dejar de ser reemplazable, tenía que convertirme en alguien difícil de ignorar. El dinero dejó de ser un tabú para mí. Antes lo veía como algo secundario, casi superficial. Ahora entendía que no era el objetivo, sino una consecuencia del valor que generas. Empecé a trabajar con enfoque, a aprender habilidades que el mercado pagaba caro, a pensar en grande aunque todavía viviera pequeño. Mientras otros se quejaban, yo construía. Mientras otros buscaban aprobación, yo buscaba progreso. Nadie aplaudía ese proceso, pero tampoco lo necesitaba. Con el tiempo, algo cambió en mi postura, en mi forma de hablar, incluso en mi silencio. Dejé de explicar de más, dejé de justificar mis decisiones. Aprendí a decir no sin culpa y sí sin miedo. La gente empezó a notarlo antes que yo. Algunos se alejaron, otros se incomodaron. Descubrí que cuando mejoras de verdad, no todos celebran tu crecimiento, muchos se sienten expuestos frente a él. Y por primera vez, eso no me detuvo. Valeria dejó de ocupar espacio en mi mente sin que yo lo forzara. No porque la odiara, sino porque ya no encajaba en la vida que estaba construyendo. Cada día estaba más enfocado en lo que venía, no en lo que perdí. Empecé a rodearme de personas distintas, con ambición, con disciplina, con hambre real de crecer. No hablábamos de sueños, hablábamos de planes. No hablábamos de excusas, hablábamos de resultados. Un día me di cuenta de algo que me estremeció, ya no quería demostrarle nada a nadie. No buscaba revancha, buscaba evolución. La rabia que antes me impulsaba se convirtió en enfoque frío. Ya no reaccionaba, actuaba. Ya no perseguía, seleccionaba. Esa fue la verdadera señal de que algo había cambiado profundamente en mí. El hombre que había sido opción ya no existía. Sin saberlo, estaba a punto de entrar en una etapa completamente distinta de mi vida. Una donde el pasado volvería a tocar la puerta, pero desde una posición invertida. Porque cuando trabajas en silencio el tiempo suficiente, llega el día en que quienes te subestimaron empiezan a preguntarse quién eres ahora. Y ese día, estaba más cerca de lo que imaginaba. El cambio no llegó con ruido, llegó con estabilidad. Un día desperté y entendí que mi vida ya no giraba alrededor de demostrar nada. Mis días tenían estructura, propósito y dirección. El dinero empezó a fluir como consecuencia natural de decisiones bien tomadas, no de golpes de suerte. Ya no improvisaba, planificaba. Ya no reaccionaba, anticipaba. Mi entorno cambió sin que yo lo forzara, y con él llegaron oportunidades que antes ni siquiera sabía que existían. Fue en uno de esos entornos nuevos donde la conocí a ella. No hubo espectáculo ni frases ensayadas. Nuestra conversación fue simple, directa, incómodamente honesta. No le interesaba lo que aparentaba, sino cómo pensaba. No preguntó qué tenía, preguntó qué estaba construyendo. Eso me desarmó. Después de tanto tiempo siendo evaluado por lo que representaba, alguien se interesaba por lo que era y hacia dónde iba. Su presencia era tranquila, segura, elegante sin esfuerzo. Con el tiempo supe quién era realmente. No lo dijo para impresionar, nunca lo hacía. Era hija de un magnate de negocios, heredera de un imperio que no necesitaba presumir. Pero a diferencia de muchos, ella entendía el peso de esa responsabilidad. No buscaba un acompañante decorativo,
buscaba a alguien que pudiera caminar a su lado sin inclinar la cabeza. Por primera vez, yo no sentí que tenía que alcanzar a alguien, sentí que estaba a la altura. Mientras mi vida se ordenaba, la de Valeria seguía girando alrededor de apariencias. Su relación, basada en lo que se veía bien desde fuera, empezó a mostrar grietas. El hombre por el que me dejó no era lo que prometía ser. Mucho ruido, poco fondo. Y aunque yo ya no estaba pendiente, los rumores llegan solos cuando uno deja de buscarlos. Su nombre volvió a cruzarse en conversaciones ajenas, como una sombra que insiste en recordarte quién fuiste. El reencuentro no fue planeado. Fue uno de esos eventos donde el destino parece disfrutar de la ironía. Un anuncio importante había sacudido el mundo empresarial, una ceremonia de bienvenida para la heredera que tomaría un rol clave en un conglomerado de alto nivel. Yo estaba ahí porque pertenecía, no como espectador. Caminaba tranquilo, sin prisa, cuando escuché una voz conocida pronunciar mi nombre con incredulidad. Valeria me miró como si estuviera viendo un error del sistema. Me observó de arriba abajo, intentando encontrar rastros del hombre que había dejado atrás. No los encontró. Su primera reacción fue el desprecio disfrazado de burla. ¿Qué haces aquí?, preguntó. Yo pensé que, no terminó la frase. Yo respondí con calma, con esa serenidad que solo llega cuando ya no tienes nada que probar. Estoy esperando a mi novia. Llega en unos minutos. Ella sonrió con falsedad. Dijo algo sobre que yo siempre soñaba grande, que no cambiaba. Antes me habría dolido. Ahora me dio igual. Minutos después, el murmullo recorrió la sala. La llegada del magnate y su hija detuvo conversaciones, miradas, movimientos. Cuando ella apareció, elegante, firme, segura, caminó directo hacia mí. Me abrazó, me besó y dijo mi nombre con una naturalidad que dejó el aire pesado alrededor. Valeria se quedó inmóvil. Sus amigas también. El contraste era brutal, yo, de pie junto a la heredera, tranquilo, dominante, completo. Ella, atrapada en una narrativa que ya no controlaba. En ese instante entendí algo con absoluta claridad: el karma no siempre grita, a veces simplemente te coloca en el lugar correcto y deja que el silencio haga el resto. Valeria no soportó la escena. No fue celos simples, fue algo más profundo, la certeza de haber apostado mal. Mientras todos retomaban conversaciones alrededor, ella se quedó observándome con una mezcla de rabia y desesperación. Sus amigas murmuraban entre ellas, ya no con admiración, sino con lástima. Yo sentía su mirada clavada en mi espalda, como si intentara encontrar una grieta, una falla, algo que le devolviera el control que acababa de perder frente a todos. No tardó en actuar. Se acercó con una sonrisa temblorosa, fingiendo seguridad. «Podemos hablar», dijo, como si tuviéramos asuntos pendientes. La miré sin hostilidad, pero sin permiso. «¿Qué necesitas?», respondí. Esa simple pregunta la desarmó más que cualquier insulto. Ella respiró hondo y lanzó su carta final, dijo que siempre me había extrañado, que se había equivocado, que conmigo era más feliz. Sus palabras sonaban ensayadas, vacías, tardías. La escuché sin interrumpirla. No porque me importara, sino porque quería ver hasta dónde llegaría. Cuando terminó, le respondí con una calma que la irritó al instante. «¿Hablas en serio?», le dije. «Me dejaste por dinero, por estatus, por lo que alguien más representaba. Lo curioso es que nunca supiste quién era yo ni lo que estaba construyendo. Y eso fue lo mejor que me pudo pasar». Su rostro cambió. Ya no estaba hablando con el hombre que recordaba. Valeria perdió el control. Alzó la voz, atrayendo miradas. Dijo que aún me amaba, que yo le debía al menos una oportunidad, que todos debían saber la verdad. Justo entonces, mi novia regresó. Me tomó del brazo con naturalidad y preguntó si todo estaba bien. Antes de que yo respondiera, Valeria intentó girar la historia, presentándose como la víctima, como la mujer abandonada por un hombre ambicioso. Mi novia no se alteró. La observó con atención, con esa serenidad peligrosa de quien entiende el juego antes de que termine. «No te preocupes»,
me dijo en voz baja, pero lo suficientemente clara para que Valeria escuchara. Desde lejos se nota cuando alguien intenta hacer daño porque no soporta ver a otros avanzar. Luego miró a Valeria y añadió, aquí nadie te debe nada. El pasado no da derechos, solo lecciones. Eso fue el golpe final. Las amigas de Valeria ya no la defendían. Una de ellas, sin pensar, murmuró, la verdad, lo dejaste ir. Otra asintió en silencio. Valeria entendió que estaba sola. Su actual pareja, presente en el evento como un simple empleado más, observaba la escena con incomodidad, sabiendo que ahora trabajaba indirectamente para alguien muy por encima de él. La ironía era perfecta. Valeria intentó una última jugada, insinuar que yo había llegado lejos por conveniencia, por contactos, por aprovecharme. Fue un error. Porque bastaron unos segundos para que varias personas confirmaran en voz baja quién era yo, qué había construido, y por qué estaba ahí. La narrativa que ella quiso imponer se desmoronó frente a testigos que ya conocían la verdad. No hubo humillación directa. Solo silencio y miradas que juzgaban. Me alejé tomado de la mano de la mujer correcta, sin mirar atrás. No sentí triunfo, sentí cierre. Valeria se quedó ahí, atrapada en una historia que ella misma escribió mal desde el principio. Ese día entendí que el karma no siempre castiga con dolor inmediato. A veces castiga dejándote ver, con absoluta claridad, la vida que perdiste y sabiendo que ya no hay vuelta atrás. El tiempo hizo lo que siempre hace con la verdad, la volvió imposible de ocultar. Pasaron los años y mi vida avanzó con una solidez que antes solo veía en otros. Los proyectos crecieron, las alianzas se multiplicaron y el respeto llegó sin necesidad de pedirlo. Ya no era alguien con potencial, era alguien con resultados. Mi nombre empezó a circular en espacios donde antes ni siquiera me habrían dejado entrar, y lo hacía sin escándalo, sin arrogancia, con esa autoridad silenciosa que solo da el trabajo constante. Mi relación con ella se volvió un refugio y un impulso al mismo tiempo. No competíamos, nos complementábamos. Mientras yo expandía mis negocios, ella asumía su rol como heredera con inteligencia y firmeza. Nos apoyábamos sin invadirnos, crecíamos sin opacarnos. A su lado entendí que el amor real no drena, construye. No exige pruebas, confía. Y esa confianza me permitió enfocarme aún más en ser la mejor versión de mí mismo. Valeria, en cambio, empezó a vivir del recuerdo. Su intento de mostrarse como víctima se volvió una historia repetida que ya nadie escuchaba con interés. El hombre por el que me dejó no soportó la presión de verse siempre a la sombra de otros y terminó alejándose. Sus amigas siguieron con sus vidas, algunas mejor, otras no tanto, pero todas con algo en común, ya no la veían como referente, sino como advertencia. Su realidad se volvió más dura de lo que jamás imaginó. Tuvo que aceptar trabajos que antes habría despreciado, sostener sonrisas forzadas, explicar fracasos que ya no podía maquillar. El lujo que tanto buscó se convirtió en algo que solo podía ver en vitrinas o en redes sociales. La soberbia que alguna vez la sostuvo ahora era un peso que nadie quería cargar junto a ella. Nos volvimos a cruzar una última vez, años después, de manera casual. No hubo tensión, no hubo reproches. Solo dos personas que ya no compartían nada. Me miró con una mezcla de nostalgia y resignación. Yo la saludé con educación, sin frialdad, sin cercanía. En ese instante entendí que el verdadero cierre no necesita palabras largas, solo coherencia entre lo que eres y lo que fuiste. Al irme, sentí una paz profunda. No por haber ganado, sino por no haberme quedado atrapado en el pasado. Porque cada decisión que tomé después de tocar fondo me llevó exactamente a donde debía estar. Ya no cargaba rencores, solo aprendizaje. Ya no miraba atrás, salvo para agradecerme por no haberme rendido cuando era más fácil hacerlo. Al irme, sentí una paz profunda. No por haber ganado, sino por no haberme quedado atrapado en el pasado. Porque cada decisión que tomé después de tocar fondo me llevó exactamente a donde debía estar. Ya no cargaba rencores, solo aprendizaje. Ya no miraba atrás, salvo para agradecerme por no haberme rendido cuando era más fácil hacerlo.
Hoy, cuando miro lo que construí y con quien lo comparto, entiendo que algunas pérdidas no son tragedias, son liberaciones. Porque a veces, la vida te quita a la persona equivocada para hacer espacio a la correcta. Y cuando eso pasa, no hay arrepentimiento que alcance, ni pasado que pueda competir con un futuro bien ganado.